Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, y desde nuestro multimedio Telesur. Hoy con otro tema muy importante. Hoy hablamos del discurso de odio en la actualidad, que no es un fenómeno espontáneo. Su estudio evidencia una estrategia política que fragmenta la cohesión social y redirige el malestar popular hacia las minorías, bajo una lógica de exclusión que se moderniza a través de algoritmos digitales, pero también perpetuando viejas jerarquías de poder que facilitan la acumulación de riqueza a costa del despojo de los sectores más desprotegidos. ¿Cómo está el escenario hoy de ese discurso de odio? Conversamos sobre este tema, el auge global del discurso de odio en texto y contexto. Bienvenidos. El auge global del discurso de odio se ha instrumentalizado en una herramienta funcional a la crisis estructural del capitalismo. Este fenómeno constituye una superestructura ideológica diseñada para fragmentar a la clase trabajadora y desviar el descontento social hacia minorías y sectores populares. Igualmente, el discurso de odio opera como una tecnología de poder que deshumaniza al otro, el migrante, el racializado, las disidencias, para legitimar la sobreexplotación y el despojo en el sur global. También constituye una expresión del racismo epistémico y ontológico que permitió la acumulación originaria, ahora reempaquetado en algoritmos y plataformas digitales controladas por poderes hegemónicos. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Paso con mis invitados. En el estudio, dos mujeres, Scarlett Mejía, socióloga, y Larisa Gonto, también socióloga. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Bienvenidas a Texto y Contexto. Y bueno, también en la distancia me acompaña José Roberto Duque, periodista y escritor. José Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a iniciar precisamente hablando de todo este escenario dentro de la extendida conflictividad sociopolítica que vive la región. El auge del discurso del odio está presente. ¿Cómo explicar, Scarlett, esta situación en la actualidad? Primero, en primer lugar, contextualizar el tema del discurso de odio, que no pasa simplemente como algo, como ya lo mencionabas anteriormente, como algo espontáneo, ¿no? Es decir, esto es una necesidad sistémica que a su vez permite, entre otras cosas, el tema de mantener, digamos así, las referencias y las entidades que hacen posible el tema de la dominación de clase, ¿no? Eso en un primer momento. Posterior a eso, el tema también es un mecanismo de defensa, digamos así, de los sistemas capitalistas, justamente para perpetuar esos valores que a fin de cuentas lo que generan es, entre otras cosas, el tema de la exclusión, el tema de la discriminación y por supuesto el tema de las diferencias entre grupos que a fin de cuentas vienen a profundizar, digamos así, patrones estructurales que nos acompañan durante bastante tiempo. Larisa, tu opinión sobre esto, el discurso de odio y cómo está afectando no solamente la vida política de un país, sino también la vida social de todo el continente. Bueno, fíjate que el concepto de odio, ya en el concepto de odio vemos cómo puede afectar en la vida social, ¿no?, de los seres humanos, de la humanidad. Entonces, el concepto de odio es un sentimiento de asco, rechazo, hostilidad, con la intención de causar daño, ¿no? Entonces hay una intención de causar daño a aquello que yo considero amenazante, que es un otro, ¿no? Eso, como dice la compañera aquí, ¿qué es lo que siempre se considera amenazante? Lo que no es capitalismo. Aquello que no apoya el capitalismo es lo que es otro, lo que es amenazante. Ahora, ¿es amenazante o inferior también puede decirse? También inferior, claro, sí, inferior. Y además también el odio se va condimentando con el miedo, ¿no? Entonces me da miedo ser pobre, me da miedo ser negro, me da miedo ser indígena, porque eso es estar por debajo de lo que yo quiero, ¿no? De perder privilegios, porque siempre el capitalismo, cuando yo persigo el capitalismo, persigo el privilegio. Claro. Privilegio social sobre el otro, una dinámica social de privilegio. Ahora, José Roberto, tu enfoque sobre lo que está ocurriendo, el impacto que está teniendo el discurso de odio en la vida política y social de nuestro continente. Las dos analistas que me precedieron dieron en el centro del asunto real, de todo este asunto del discurso del odio. Estamos en una etapa de involución civilizatoria espantosa
que tiene por objeto tratar de reafirmar al capitalismo como sistema de dominación mundial, y esas cosas, como no la lograron apegados al ordenamiento jurídico internacional, entonces lo están haciendo por las malas. Y eso me trae a una cuestión, estimado y estimadas, que es necesario abordar con urgencia, ¿no? Y es el hecho de que el desatarse del odio en el planeta no es solo un discurso, no es el discurso del odio, es una práctica, ¿no? Habría que irse un poco atrás a ver si el discurso de odio precedió a las grandes masacres, a los grandes genocidios, o si fue al revés, ¿no? El señor que gobierna en Estados Unidos ganó las elecciones anunciando con pelos y señales lo que iba a hacer si llegaba al poder, y lo está ejecutando. Es una práctica, no es solo un discurso. Ojalá fuera solo un fenómeno comunicacional que pudiéramos corregir hablando, pero lo que los jerarcas del capitalismo están perpetrando en el mundo indica que esto va más allá de un simple insultar y denigrar de la gente, sino que están procediendo a la destrucción sistemática de pueblos, culturas y personas. Y bueno, el efecto devastador del odio, por desgracia, no es nada nuevo. El impacto y su escala se ven ahora aumentados por nuevas tecnologías de la comunicación. El discurso de odio se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo, ¿no? Vamos a llevarlo, si te parece, en este caso, Carlet, a un escenario un poco más global, sí, no solamente en nuestro continente, porque obviamente en nuestro continente en los últimos años pues empieza un auge muy desmedido, pero como lo comentaba también el profesor Duque, es parte también de lo que desde el norte se le está imponiendo a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo explicar este auge no solamente en nuestro continente, sino desde el capitalismo, desde la forma de dominación, desde las políticas exteriores de los Estados Unidos, en este caso Israel, sobre la Franja de Gaza, sobre Europa y sobre nuestro continente? Fíjate algo, y es interesante la perspectiva que tiene nuestro acompañante, ¿no?, el día de hoy. Y fíjate que pasa algo, y es comprender el capitalismo como un sistema, ¿no? Un sistema que no es nada más nuestro porque pertenecemos a un país latinoamericano, sino que es un sistema globalizado. Es un sistema que tiene estructuras que permean, digamos así, en algunos campos de la vida social, política, cultural incluso, y eso hace entonces que la visión no sea solamente local, ¿no? Ese es un primer momento. Sí. El tema de cómo nosotros percibimos el capitalismo como un sistema globalizado también hace que nosotros empecemos a reflexionar acerca de decisiones que no nada más tienen que ver con un tema cultural. Por ejemplo, venimos arrastrando categorías, ¿no?, construcciones sociales, como por ejemplo el tema del racismo, y cómo eso permeó mucho de lo que hoy nosotros percibimos como un ataque y violencia hacia otro, sino también el tema que tiene que ver con la política, y la política globalizada. Hoy vemos a un país como Estados Unidos, ¿no?, atacando un país como Irán, por ejemplo, con ayuda de Israel, y entonces empieza el tema de los polos y de los gran polos geopolíticos, y cómo esto entonces también constituye una forma de dominación y de poder. Es decir, el tema del capitalismo no es nada más un tema económico, es también un tema político, es también un tema social, y ver cómo eso, entonces, en un gran contexto, permite analizar el tema en todas sus dimensiones. Sí. Larisa, yo debo mencionar el tema que ocurrió recientemente en España, porque hubo una expresión de odio bastante marcada en un acto justamente a la extremista María Corina Machado, en la cual un cantante muy reconocido como Carlos Baute realiza una expresión de odio de esta categoría y de, por supuesto, xenofobia y de racismo hacia la presidenta encargada de Venezuela, ¿no? ¿Cómo se aplica el discurso de odio en esa situación? Bueno, fíjate que si usamos la fenomenología, ¿verdad? Decimos mono, ¿no? Es un término sin interpretación. Es una deshumanización. Fenomenológicamente, si lo vemos, mona es un animal, ¿no? Sin interpretación, pero cuando lo interpretamos nos damos cuenta que detrás de eso hay una retórica y un discurso
de discriminación y de odio, ¿no? De subestimación, además, porque cuando se le dice simio o mono a un ser humano, se le está diciendo que no piensa, que no siente, que es bruto, que es irracional, que no tiene valía, que no tiene valor, que no tiene raciocinio, ¿no? Que es lo que nos define como humanidad, ¿no? Claro. Entonces, realmente fue muy impactante ver la desfachatez con la que este cantante utiliza eso como una consigna política y cómo los demás disfrutan de esa consigna política, ¿no? Entonces el odio no solamente es el daño que se le quiere causar a alguien físicamente a través de un discurso, sino también es el disfrute del daño que se hace, ¿no? Y es impactante cómo la persona que apoya ese eslogan político es el Premio Nobel de la Paz. Sí, y lo que ocurre, por ejemplo, con los ejércitos de Israel, muchos efectivos sionistas parecen disfrutar también del odio y también de masacrar y hacer un genocidio contra el pueblo palestino, también se aplica en ese caso. Sí, y eso es necesario difundir porque se tiene claro que hay un genocidio terrible. Hemos visto imágenes de niños asesinados, torturados, sufriendo, y es necesario difundir lo suficiente que el ejército israelí y los israelíes, los sionistas, disfrutan del genocidio que está sucediendo, disfrutan de la tortura. Vamos a seguir hablando precisamente de cómo el discurso del odio también da paso a otras expresiones. El fascismo, por ejemplo, es una de esas aristas. Pero vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos hablando en Texto y Contexto hoy sobre el auge del discurso del odio en nuestro mundo a escala global. Ya regresamos. Gracias por seguirnos hoy en Texto y Contexto, hablando del auge global de los discursos del odio. Estamos acá directamente hablando con Carlet Mejía, socióloga, Larisa Gonto, también socióloga, y en la distancia José Roberto Duque, periodista y escritor. José Roberto, hablar un poco, ¿no?, de lo que decíamos precisamente sobre el discurso del odio y cómo da paso también a otras expresiones. Pudiésemos hablar en este caso del fascismo, si pudiese hablarse como un sistema de pensamiento, ¿no? Pero que el discurso del odio también está tratando de tener elementos que coinciden también con el fascismo, es decir, la culpa al inmigrante, la culpa de los pobres, la culpa de las personas que no comulgan con ciertas ideologías políticas, ¿no? ¿Es posible que el discurso del odio sea también parte del fascismo en nuestro mundo en la actualidad? Mira, en el segmento anterior, las compañeras analistas hicieron referencia a un caso específico, ¿no? Un episodio específico que fue el asunto de los cánticos de odio que se echaron a rodar desde España y que llegaron a todas partes y todo el mundo los ha comentado. Ahí ocurrió una cosa un poco más grave que el hecho de que una persona haya estimulado a las demás a soltar una expresión racista. No, ocurrió algo mucho más grave. Y es que un gentío, ve tú a saber estimulada por qué grito espontáneo dentro de la multitud, comenzaron a gritar, a entonar la expresión, y el cantante que estaba en la tarima en ese momento se juntó a ella. La cosa fue al revés. No fue que un tipo estimuló a un gentío a decir cosas, sino que la gente que ya tiene instalada en su imaginario
digamos que la inferioridad, la inferioridad de un grupo humano o la superioridad de otro al que ellos pertenecen, por cierto. Eso indica, mira, que los niveles de intoxicación espiritual a lo que ha llevado durante varias décadas a una gente a despreciar a las personas por su color, por su origen y por su condición de pobreza. En efecto, ese fue el germen del fascismo, como tú bien lo indicas, luego de un fenómeno más grave y explosivo que fue el nazismo, ¿no? Todo el episodio histórico que conocemos del éxtasis de la locura nazi-fascista. Y se me ocurre recordar que acá en Venezuela, la forma en que se fomentó ese tipo de pensamiento en mucha gente, esto hay que recalcarlo, no son 3 personas las que están diciendo cosas, es mucha gente que se ha juntado a ese discurso del odio. Yo recuerdo que en los primeros años de la revolución venezolana, bolivariana, los primeros años de este siglo, una periodista con cierta trayectoria y cierto prestigio acuñó una frase que comenzó a repetirse con frenesí en aquellos años. Fue cuando el antichavismo comenzó a autoproclamarse como la clase pensante, ¿no? Que tú digas que tú perteneces al único grupo que piensa, parece ser, bueno, una autoalabanza inocente, pero inocente no es, porque cuando tú dices que existe una clase pensante, lo que estás diciendo en el fondo es que los demás, lo que no piensan como tú, entonces sencillamente no piensan como lo analizó nuestra compañera del panel hace unos minutos. Así que la cosa es más grave, no es que hay unos líderes estimulando a los demonios, sino que los demonios ya cogieron calle y contra esos bichos es que hay que lidiar. José Roberto, me haces recordar también un poco las expresiones posterior a esto que ocurrió en España, porque si bien la persona se disculpa, también hay otros políticos y otros voceros que dijeron, bueno, yo no comulgo con la persona que ha dicho estos improperios, pero tampoco estoy en contra de eso. ¿No es lo mismo avalar entonces el discurso del odio teniendo esa postura? Sí, claro, porque todavía queda un resquicio por allí donde hay un pequeño territorio todavía en el alma de estas personas que los empuja a actuar, digamos que para salvar un poquito las apariencias, ¿no? Es como esas personas que son racistas por todo el cañón, se cuidan de decir cosas en público, pero cuando están en privado, entonces se sueltan, se desatan a decir lo que de verdad llevan adentro. Eso es muy frecuente, en política es muy frecuente, ¿no? Hemos visto a líderes de todas las épocas y de todas las tendencias decir cosas en las que en realidad no creen, nada más para ver si eso le arrima unos votos. Un fenómeno peligrosísimo porque da cuenta de un estado general de una sociedad, de un sistema de cosas, de un sistema mundial planetario, y no solo de lo que piensan 2 o 3 personas con poder para agarrar un micrófono. Sí, sin duda es algo bastante peligroso. Scarlett, preguntarte precisamente de esto, ¿no? Odio, discurso del odio con ciertas aristas que tienen que ver con el fascismo y cómo está ayudando esto al poder. Fíjate, cuando analizamos en realidad los motivos de cómo el fascismo se manifiesta, ¿no? Tiene también mucho que ver con los sistemas que se perpetúan durante el tiempo y el tema de la dominación siempre está presente. Es decir, el tema del fascismo que es la imposición, ¿no?, del poder de manera extrema incluso, que llega a límites que humanamente son muy condenables. Ahora, esto es parte también del discurso de odio y no nada más de un odio que se manifiesta de manera oral. Es un odio también que se vuelve un poder simbólico, que se vuelve capaz incluso de perpetuar profundas, digamos, heridas dentro de grupos sociales, y esto tiene que ver también en cómo nosotros hoy en día en una sociedad que es moderna, que es industrializada, que es civilizada, cómo nosotros vemos también cómo el odio se manifiesta de distintas formas. Sí, y como pasó en las guarimbas, Carl, porque en este país latinoamericano hubo también gente que fue quemada viva
precisamente por parecer chavista, por tener una condición humilde, por parecerse o por mantener una imagen que para estas personas extremistas tienen una forma de vestirse y de representar a una identidad política o social, ¿no? Claro, es que la estigmatización está allí. Los prejuicios están allí, los prejuicios de clase, ¿no? Los prejuicios socioeconómicos, cómo te ves, cómo te expresas, cómo te vistes. Incluso el tema de que si te vestías de un color, el tema es de que si parecías, incluso. O sea, ya fenotípicamente incluso te determinaban por un grupo social o por una tendencia política. Es decir, ese es el extremismo, justamente en que el odio se manifiesta y de alguna u otra manera eso va marcando no nada más un tema coyuntural nuestro que pasó durante el tema de las guarimbas, como ya lo hablaba, sino que incluso hay grupos sociales que permean estas condiciones, que en las formas de relacionarse incluso pasan justamente por eso, por determinar cómo es el otro y si me relaciono con otro o no, dependiendo de cómo se vea, de cómo se vista, incluso de cómo piensa. Es decir, Larisa, que podemos decir que el discurso del odio y el fascismo constituyen también o tienen que ver también con lo estético, ¿no? Es decir, hay la posibilidad de que ambos escenarios o que el poder también se sirva de esto para poder discriminar de alguna manera a una persona por cómo se ve, cómo se viste y cómo se... Por supuesto, por supuesto, de hecho de ahí partió, ¿no?, el fascismo, ¿no? Los arios y los no arios, ¿no? Y los arios pues se caracterizan por ser rubios, catires, blancos, altos, y por allí a partir de ese fenotipo pues se le dan cantidades de cualidades fabulosas, ¿no? Sí. Y a los que no lo son, pues todo lo negativo que además es objeto de odio, tiene que ser objeto de odio. O sea, le doy aptitudes negativas porque tengo que encontrar allí un objeto de odio para poder destruirlo y quedarme yo pues con el poder del mundo. Esto de cuando hablamos de la población sobrante, ¿no? Somos población sobrante para aquellos que necesitan acumular riquezas, acumular bienes. Si hablamos de ese mismo sistema capitalista, ¿no? Del mismo sistema capitalista, sí. Ahora, quiero finalizar con José Roberto. ¿Cómo, José Roberto, enfrentan los pueblos del mundo, los pueblos de nuestro continente, el discurso del odio en la actualidad? Tengo un minuto para finalizar. Bueno, básicamente, estimado, disculpa que violente un poco el registro de esta conversa, pero yo creo que lo que puede combatir efectivamente ese demonio que está desatado es la proliferación, la insistencia en programas como este y la convocatoria a analistas como la que tienes ahí para que hagan sus análisis, porque están bien pertinentes y bien interesantes. Un solo detallazo, este asunto que está viviendo el capitalismo no es el origen de este rollo que estamos viviendo. Recuerden que la Ilustración, ¿no?, el humanismo consistió en una declaratoria de guerra contra la naturaleza y contra todo bicho inferior, y los bichos inferiores son las personas que no somos europeas, que no somos blancos, que no somos hombres, como dice Scarlett, ¿no? Son las personas que son minorías o que son mayorías no alineadas a las hegemonías. De esas cosas hay que discutir profusamente. Muchísimas gracias, José Roberto, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos a José Roberto Duque, periodista y escritor. Y bueno, también ustedes, importante la opinión de nuestros usuarios. Contáctenos @telesurtv.net para cualquier recomendación sobre los temas que planteamos en nuestro programa. Y les recuerdo también en Telegram, todo el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Se me termina el tiempo. Muchísimas gracias, Carles. Muchísimas gracias, Larisa, por su tiempo. Gracias. Y la invitación nuevamente a nuestros usuarios que sigan en sintonía de Telesur.